termina su avance y da parcial. Entonces así no nos atrasamos ya. En este caso igual yo le voy a decir que avanzamos, así que si ustedes dicen después que no, no vamos a contradecir. Ya, entonces hoy vamos a ver lo que es ya balance de materia y vamos a ver un poco el balance de energía. Yo creo que vamos a acabar hoy ya todo el contenido, porque ya todo lo demás, lo que son perfiles, lo que son laminar, turbulento, todo eso ya hemos hecho bastante. Con el práctico ya ustedes refuerzan un poco más. No vamos a hacer el práctico hoy, vamos a avanzar. A ver. ¿Ya acabaron de ver los videos? Todos los videos que se les mandó, ¿ya acabaron de verlos? ¿Pudieron acabar? Aún no. ¿Aún no lo han visto? Todavía. Todavía. ¿Y por qué no lo han visto? Pues ya han pasado un mes, creo. ¿No han tenido tiempo? ¿O están con otras materias? Que ya estaban pensando parciales con las otras materias igual. Sí. Por la proximidad de parciales de otras materias. Pero si yo soy auxiliar en termo y en fenómenos, y no hemos pasado nada de termo casi. Después que tiene física 3, físico-química, Evaluación. análisis. Tienes razón. Ya no importa. Vamos a avanzar un poco. Iba a ver un poco lo que era gradiente, pero no. Eso lo ven ustedes aparte. Ya lo avanzamos en sí, pero como que hay que hacer un análisis diferencial y todo eso, y lo estudian por su cuenta, chicos. Está en los videos igual, por si acaso. Podemos ver puro balance. Esta es la parte final de lo que es transferencia de cantidad de movimiento. Con esto ya se acaba todo. Y normalmente esto le va a servir a ustedes para cuando ya lleguen a materias de arriba, como ser simulación, le va a servir un poco para reacciones 1, para reacciones 2. Son muy importantes los balances. Entonces ustedes saben que existen dos tipos de balance, ¿no? Los balances macroscópicos y los balances microscópicos. Los balances microscópicos hacen referencia a analizar el comportamiento de la materia, pero de la vista de molécula a molécula, o sea, de átomo a átomo. Por eso es que toda la primera parte que hemos visto, si ustedes se han dado cuenta, estamos observando incluso hasta qué forma tiene el movimiento del fluido. Eso es un análisis microscópico, porque estamos viendo con qué forma, con qué estilo se mueven las moléculas del fluido. Eso es un análisis microscópico. Pero ya cuando analizamos un balance macroscópico, ya hacemos referencia a un todo. Ya no me importa en sí qué perfil describe el fluido, sino que me importa la característica fundamental de ese fluido. En otras palabras, me importa en sí su velocidad, su viscosidad, o sea, ya es un análisis más general, ¿no? Ya es un análisis más de operación. Dentro de estos balances macroscópicos existen dos fundamentales, o son los dos en realidad que se hacen.
balance de materia y balance de energía mecánica. Este balance de energía mecánica, su nombre completo en realidad llegaría a ser balance de energía mecánica para un sistema isotérmico. Y bueno, este es balance de materia normal. Comenzamos a establecer lo que es el balance de materia. Me prestan mucha atención, por favor. El balance macroscópico, perdón, eso me olvidé, es balance macroscópico de materia. Macroscópico de materia. Y este es balance macroscópico de energía mecánica. Ya si ustedes quieren le colocan para un sistema isotérmico. Entonces, una vez nosotros ya definimos esas dos familias fundamentales, el de materia y el de energía, vamos a establecer qué significa cada término del balance macroscópico de materia. Es súper fácil. Aquí lo van a volcar. Aquí es primero ahora sí. Ahí hay que arreglar eso. Ya. ¿Qué sucede? El balance macroscópico de materia hace referencia a la sumatoria, escúchenme, de flujo másico de entrada, sumatoria de flujo másico de entrada, menos la sumatoria de todos los flujos másicos de salida. Entonces el balance macroscópico de materia en palabras grandes son entradas menos salidas. Y eso va a ser igual a un término diferencial, que sería variación de masa en función del tiempo. Expliquemos cada uno de los términos, ¿no? En este caso, el primer término hace referencia a los flujos de entrada, el segundo término a los flujos de salida, y el tercer término, que es la diferencial, hace referencia a la acumulación de materia. Eso. Ahora vamos a tener en cuenta algo más. Tengamos en cuenta que el flujo másico se puede definir como el área por la densidad y por la velocidad. En muchos casos se utiliza acá la definición de velocidad media. Ustedes ya saben eso. ¿Ya? Solamente para que lo refuercen. Flujo másico va a ser igual al área por la densidad del fluido por la velocidad media. Y el caudal va a ser igual a el área por la velocidad media. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende esta parte del balance macroscópico de materia? Solamente es entrada menos salida igual a acumulación. Nada más. ¿Alguna pregunta que tenga? Se entiende. ¿Se entiende? Vamos de eso. 98. Yo miro se entiende. Sí, muy bien. Entonces, antes de comenzar con el balance de energía, que es lo que realmente iba a hacer, quiero que ustedes me coloquen o me definan en sí un balance de materia. Para eso yo les voy a colocar cuatro sistemas. Y me van a definir el balance de energía. Perdón, el balance macroscópico de materia. Este es mi primer sistema, que es el que ustedes ya conocen. Fíjense. Es una tubería. Vamos a decir que va a haber un fluido que está pasando de izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Primer sistema. Ahora voy a colocar otro sistema. Quiero que me hagan bien sus balances, ¿eh? Ahora este es un sistema de tuberías, fíjense. En este sistema el comportamiento está un poco diferente. ¿Qué pasa? Vamos a decir que el fluido ahora está entrando por dos lados y está saliendo por uno. Otro sistema.
para que sea de una mejor forma, vamos a agruparlo. Y ahí. Primer sistema, segundo sistema. Vamos a ver otro sistema. Al revés. Esta vez, ¿qué pasa? En este caso, estamos viendo lo contrario. Esta vez va a entrar va a tener una entrada y va a tener dos salidas. Ahí. Y lo vamos a hacer un mejor. Vamos a hacer un sistema más complicado. Ay, no puedo. Ya, ahora sí. Ahí. De esta forma. En este caso, ¿qué pasa? Vamos viendo que el sistema sería o tendría la siguiente forma. Está entrando por acá, pero está saliendo por acá y además está saliendo por acá y por acá. Quiero que ustedes me efectúen un balance de materia en todos los casos. ¿Ya? Sistema 1, sistema 2, sistema 3 y sistema 4. Primera vez, la verdad, que estoy tocando esto, no lo toco porque no va con lo que tengo que hacer, pero como esta vez tenemos más tiempo, entonces vamos a aprovechar. Sistema 1, sistema 2, sistema 3 y sistema 4. Vamos, comiencen. Tienen 10 minutos. Ya saben que voy a llevarles en uno. Voy a hacer el sistema 1. Miren cómo se hace. Es el mismo procedimiento para todos los sistemas. La única diferencia es que uno va a ser más largo que el otro. ¿Ya? Voy a hacer para el sistema 1 y ustedes terminan el sistema 3, el sistema 4 y el sistema 2. ¿Qué es lo que se hace? Escuchen, primer paso. Denotar los flujos que entran y que salen. ¿Qué significa denotar? Que yo le debo colocar numeritos. Voy a decir que el flujo que entra de acá es el flujo 1 y el flujo que sale de acá es el flujo 2. ¿Saben? Entonces, una vez yo denoté el flujo o denoté los flujos que están entrando y que están saliendo, lo único que hago es aplicar, bueno, no sé si aplicar, pero realizamos un balance, eso mejor, realizamos un balance macroscópico de materia. Entonces yo tengo que recordar cómo se define el balance macroscópico de materia. Escuchen. El balance macroscópico de materia me habla o me dice que la sumatoria de flujos de entrada menos la sumatoria de flujos de salida va a ser igual a la acumulación de materia. Yo sé eso, sé que ese es el balance macroscópico de materia. Entonces me tengo que preguntar cuáles son los flujos que entran y cuáles son los flujos que salen. Como aquí dice sumatoria, quiere decir que puede haber más de una entrada. Entonces pregunto, ¿cuáles son los flujos que entran? El flujo 1. Muy bien, ¿no? El flujo 1. Entonces, ¿qué va a pasar acá en sumatoria de flujos de entrada? Va a ser flujo másico 1. ¿Tengo más flujos que entran? No tengo. Entonces se queda ahí. Menos sumatoria de flujos de salida. Ahí me tengo que volver a preguntar qué flujos salen. ¿Qué salen? El 2. Muy bien, ¿no? El 2. ¿Sale algún otro flujo más? No. No sale. Entonces acá en mi balance de materia, nada más. Ahora, una consideración más. Ese es mi balance de materia, nada más. Pero ¿qué pasa? Escuchen.
¿qué pasa si yo hubiese dicho que el sistema es estacionario? Sistema estacionario, ¿qué significa? No hay acumulación. O sea, nada varía con respecto a... No depende del tiempo. No depende del tiempo. ¿Qué no depende del tiempo? El sistema estacionario. No sé si la masa total no va a depender del tiempo. Entonces no cambia. La acumulación es cero. El término de acumulación es cero. Muy bien. Quiere decir que en sí no habría acumulación de materia, ¿no? Ahora, como dijo su compañero, ¿no? Debido a que es un sistema estacionario, quiere decir que ninguna propiedad, escuchen, ninguna propiedad del sistema varía en función del tiempo. Ninguna propiedad varía en función del tiempo. Entonces quiere decir que la variación de la masa en función del tiempo es cero, porque ninguna varía en función del tiempo. Y se acabó el balance. Si usted gusta, esto lo puede hacer aún mejor. Esto que está restando lo puedo pasar al otro lado a sumar. Y me quedaría que flujo másico 1 es igual a flujo másico 2. Y felicidades, acaban de realizar su primer balance macroscópico de materia. Esto solo cuando es estacionario, ¿no? No es estacionario. Si no es estacionario, ustedes mantienen la acumulación. Ahora, todos los sistemas que vamos a ver en balance de cantidad de movimiento son estacionarios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan, chicos? En caso, como dijo el compañero, en caso de que no fuera estacionario, ya tendríamos que realizarlo y desmenuzarlo y reemplazar donde está la M, las anteriores fórmulas que nos proporcionó, ¿cierto? Yo no le proporcioné una fórmula con derivadas. No, digo, de M más arriba, creo que era en el 3. En el 3, acá. Esta, tendríamos que reemplazar área por densidad y velocidad media, ¿cierto? Para realizar el ejercicio. Es muy diferente, escuchen, es muy diferente flujos másicos que masa de acumulación. ¿Ya? La verdad es que no quiero que se compliquen bastante, porque si les explico ahorita lo que es cómo se resolvería este sistema si fuera dinámico, ya se complica bastante. Y no hay necesidad de por qué lo complique, porque ustedes no van a ver sistemas dinámicos aquí, el fenómeno. Van a ver solamente sistemas estacionarios. ¿Ya? Sí, ahora, ¿qué pasa? Como dijo su compañera, yo puedo reemplazar este flujo másico según su definición. Y muy bien, hay que hacerlo. ¿Qué pasa? Fíjense. El flujo másico va a ser igual al área por la densidad por la velocidad media. Entonces quiere decir que el flujo másico 1 va a ser igual al área 1 por la densidad 1 por la velocidad media 1. Si usted quiere le pone velocidad media, pero si es turbulento directamente le pone velocidad, no hay lío. Y ahora va a ser igual al flujo másico 2. Y el flujo másico 2 entonces es área 2 por densidad 2 por velocidad 2. Esa definición de flujo másico la podemos reemplazar en el flujo másico. No se puede reemplazar eso en la derivada. No se puede. Solamente para que ustedes lo tengan de conocimiento. No se puede. O no se debe. Porque no es lo mismo un flujo o sea, una cantidad de materia que está entrando por unidad de tiempo, o sea, un flujo, a la cantidad de materia que está encerrada en este volumen de control. No es lo mismo. Entonces aquí, si usted gusta, podría hacer incluso más, podría hacer más consideraciones. Por ejemplo, ya, hasta acá estamos bien, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que tal vez le ponga más consideraciones al problema? Cada dos flujos, ¿cómo sería? Oye, no estamos por dos flujos. Ese es el otro sistema. Estoy preguntando hasta acá. ¿Qué dicen, chicos? Estas últimas consideraciones son para
sistema estacionario no es. Exactamente. Esto es solamente para un sistema estacionario. Ahora, si no fuese un sistema estacionario, todo esto se va. Y queda aquí la derivada. Si no fuese un sistema estacionario. Ya. Como es un sistema estacionario, yo sé que esa derivada vale 0. Y lo único que hice fue acomodar el problema. Este término que estaba restando lo paso al otro lado a sumar. Ahora, como su compañera dijo, ¿no? Pero yo conozco la definición de flujo másico. Muy bien, flujo másico 1 va a ser igual a área 1 por densidad 1 por velocidad 1. Y sé que flujo másico 2 va a ser igual a área 2 por densidad 2 por velocidad 2. Entonces ya lo acabo de reemplazar en función de su definición. ¿Estamos bien, no? ¿Sí? Pregunta. En este problema, ¿cómo considerarían ustedes la densidad? ¿Cómo es la densidad en el punto 1 y cómo es la densidad en el punto 2? Constante. Es constante. Ahora, pregunta, ¿por qué es constante? Es un sistema estacionario. Porque ¿No dice la variación de temperatura? Vamos por ahí, Ruth. Complételo. Primero que nada, tenemos que es un sistema isotérmico. Sistema isotérmico. Quiere decir que no va a variar la temperatura. Muy bien. Y nosotros sabemos que la densidad depende de la temperatura. Ahora, eso no explica por qué la densidad es constante. Solamente me dice, no se preocupe, su densidad no va a variar por la temperatura, pero puede variar por la presión. ¿Cuándo la densidad no varía por la presión? Cuando es un fluido. ¿Qué tipo de fluido no experimenta una variación de volumen con el cambio de presión? Los fluidos incompresibles. Incompresibles. Es decir, tendría que ser un líquido. Si cumple que el sistema es isotérmico y el fluido es incompresible, es decir, es un líquido, entonces yo puedo asumir o puedo considerar que la densidad es constante, solamente en ese caso. Nada que ver que el sistema sea estacionario en sí, digamos, ¿no? O sea, ya eso más para las derivadas. Entonces, como el sistema es isotérmico y el fluido es incompresible, quiere decir que es un líquido, entonces quiere decir que la densidad es constante. Por lo tanto, yo lo puedo hacer un más pequeño, fíjense, densidad 1 se va con densidad 2. Y me quedó que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, chicos? Estamos bien. ¿Estamos bien? Los demás chicos son 90 y tantos, sí, quiero unas 10 opiniones por lo menos. Ahorita vamos a ver si cuando es gas. ¿Qué pasa cuando es gas? Sí, Gabriel. ¿Por qué dijiste que es un sistema isotérmico? Yo estoy asumiendo que es un sistema isotérmico, o sea que la temperatura no va a variar. Por eso coloco mis consideraciones. ¿Ya? En todo lo que es cantidad de movimiento vamos a ver solo sistemas isotérmicos en cantidad de movimiento. Pero yo tengo que colocar eso en mis consideraciones para la persona que esté revisando mi examen, sepa que yo estoy considerando que la temperatura no varía. ¿Estamos ahí? Sí. Gracias. En caso de que no fuera un líquido ya no sería un fluido incomprensible, ¿no?
Eso, muy bien. En caso de que fuese un gas, la densidad variaría. Pero ustedes son capísimos en esa parte. Por ejemplo, ¿cómo calcularían la densidad de un gas? Vamos, esa es una gran pregunta. ¿Cómo calculo la densidad de un gas? Un gas ideal. ¿Cómo? A través de las ecuaciones que tenemos, por ejemplo, Pauli-Ratón, la ley general de los gases puede ser. A través de Pauli-Ratón, ¿no? Tenemos nosotros por Pauli-Ratón que PV es igual a RTM. Entonces yo tengo que buscar la manera de que esto me involucre la densidad. Entonces para eso yo recuerdo de que los números de moles es igual a masa sobre peso molecular. Entonces ya tengo masa, lo que voy a hacer es darle forma. Este peso molecular lo paso al otro lado a multiplicar y ese volumen que estaba multiplicando lo paso a dividir. Entonces me apareció la densidad, ¿no? La densidad de un gas es masa sobre volumen. Entonces acá tengo densidad. Y finalmente, si yo deseo hallar la densidad, solamente me queda despejar, ¿no? Esta RT que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces acá tengo la fórmula. La densidad de un gas, voy a poner una P grande, no, mejor una P chica, ustedes saben lo que están en termo, ¿no? Es una P chica. Nosotros sabemos entonces ahora que la densidad de un gas es igual a la presión por el peso molecular sobre RT. Como el peso molecular va a ser constante porque es el mismo gas, la R es constante y la temperatura también es constante porque es un sistema isotérmico, quiere decir que en realidad la densidad va a depender del cambio de presiones. Pero obviamente para que usted conozca la densidad en cada punto, debería conocer cuánto vale la presión en el punto 1 y cuánto vale la presión en el punto 2. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ese, por supuesto, es un gas. No, está bien. ¿Todo bien? ¿Alguien más? Área por velocidad caudal, ¿no? Eso. Si usted gusta, ahí lo puede acomodar, ¿no? Puede decir que caudal 1 es igual a caudal 2. Puede decirlo. ¿Está bien? ¿Otra consulta, chicos? ¿Se entiende entonces, no? Pasemos a otras especificaciones. Por ejemplo, les voy a dar un detalle más. Si ustedes quisieran hacer esto aún más fácil, ¿qué pasa? A ver, una pregunta. Por favor, respóndame los nuevos, ¿ya? ¿Cómo es el área 1 y cómo es el área 2? ¿Cómo son para este caso en el que la tubería tiene un diámetro constante? Las áreas son iguales. ¿Iguales? Eso, muy bien, ¿no? Fíjense, como el diámetro de la tubería es el mismo a la entrada y a la salida, porque es una tubería constante, yo puedo decir que también el área es igual al área 2. Entonces, ¿qué me quedaría si yo asumiera, o sea, si la tubería fuese de diámetro constante? Me quedaría que la velocidad de entrada o la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Y así ustedes, aplicando esas consideraciones, dándose cuenta de cómo es el sistema, pueden hacerlo cada vez más sencillo. ¿Preguntas, dudas? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Oyendo bien entonces? No siempre es igual el área 2. ¿Qué pasa, Luna? El área 1 no siempre es igual que el área 2, ¿no? Puede variar. Exactamente, no siempre es igual. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Ahora quiero que ustedes hagan el sistema 2. Solamente háganme el balance, ¿ya? Las mismas consideraciones. No, les voy a ser sincero, o sea, la mayoría de los ejercicios que vamos a hacer siempre utilizamos líquidos. ¿Por qué? Porque los sistemas de tuberías, por ejemplo, para no sé, transporte de agua, transporte de aceite, transporte de todo eso, son líquidos, ¿no?
ya solamente se utilizaría para gases, lo que son ya sistemas de transporte de gas natural, sistema de transporte de gas domiciliario, todo eso. Pero así en los ejercicios la verdad es que la mayoría de los problemas son transporte de líquidos. Entonces, normalmente la densidad es constante, normalmente. Ya. Ahora yo quiero que ustedes me hagan el balance de materia para el sistema 2. Porfa. Más que todo es para que practiquen y yo también vea cómo van yendo. Primera vez la verdad que explico más balances a fondo. Así que tratemos de que sea productivo. ¿Ya? Le dejo así en la fórmula del balance macroscópico. Solamente tienen que seguir los pasos que se les recomendó. Me avisan cuando acaben. Yo creo que 5 minutos es demasiado para que hagan el balance. Comiencen. Cualquier cosa me preguntan, estoy acá. ¿Ya acabaron? Mira una pregunta, el flujo más rico del de arriba puede ser distinto del de abajo. Claro, va a ser distinto, va a ser distinto. Va a ser distinto. Por si acaso, yo estoy colocando que el sistema es estacionario. Ahí no lo Muy bien, choque. Eso mismo. Me dicen, porfa, ¿pasamos? ¿Ya? ¿Cómo sería la sumatoria de flujos? Ya es lo mismo, ¿no? O sea, yo tengo que primero denotar los flujos, o sea, ponerle número. Entonces comienzo. Voy a llamar al flujo de acá, flujo 1, al flujo de acá, flujo 2, y finalmente el flujo de acá voy a llamarlo flujo 3. Entonces yo tengo que recordar mi balance. Sumatoria de flujos de entrada quiere decir tengo que sumar todos los flujos que entran a mi sistema. ¿Qué flujos entran? Me dicen el 1 y el 2. 1 y 2. El 1 y el 2, ¿no? Flujo 1 más flujo 2. Listo, no hay más flujos que entran. Ahora flujos que salen. ¿Qué flujos salen, chicos? Luego 3. Flujo 3, ¿no? Eso. ¿Acumulación? ¿Hay acumulación o no hay? No, porque no. Muy bien, ¿no? Entonces finalmente el que es negativo lo voy a mandar al otro lado a sumar. Y acá
balance. Listo. Ya si usted gusta, puede considerar lo otro, ¿no? Área 1, velocidad 1, densidad 1, si usted gusta. En este caso yo no lo voy a hacer porque ya eso más se lo encargo a ustedes. Y ya, bueno, eliminan la densidad porque es constante. Ahora, si ven aquí la imagen, yo la estoy dibujando igualito. Por ejemplo, puede ser que a veces haya en estos sistemas de tubería, o sea, que una de las tuberías sea más delgada que la otra, o incluso puede ser que haya una demasiado gruesa. Puede ser. Por eso es que tengo que colocar siempre que son flujos básicos distintos. Además, yo no sé si la máquina que me está bombeando este flujo me la está bombeando con más fuerza que la de acá. Por eso siempre coloco como que son distintos. Ya después, si hay que reemplazar datos, ahí ya coloco que son iguales. Le coloco el mismo número, no sé, pues si el problema me dice 8 kilos por segundo este y 8 kilos por segundo este, entonces ya sé que el otro vale 16. Y nada más. Entonces, bueno, no, los demás, esto ya ustedes lo pueden hacer a la vista. A ver, quiero que me lo digan así, sin necesidad de escribir tanto, solamente la respuesta. Para el sistema 3, yo voy a colocar números y ustedes van a hacerme el balance. Me lo hacen así de cajón de hoy. No me lo escriben, solamente me lo dicen. 1, 2, 3. Algunas me vas a comprar. ¿Ya? Ahí donde llevan las comprar. Entonces, de 1, 2 y 3, y en el otro lado sería 1, 2, 3, por último 4. Entonces, primero en este sistema, el sistema 3, ¿cómo sería el balance? De cajón, el final, quiero el final. Masa 1 igual a masa 2, 2 más masa 3. Creo que mejor yo voy a decir lo que Luis me dice. Levanten la mano. Y me ayudan. Ya vamos para el agua. Por si acaso, no es masa 1, es flujo másico. Vamos para el agua. ¿El sistema 4 más? No, el sistema 3 quiero. Sistema 3 sería entonces flujo másico 1 sería igual a flujo másico 2 más el flujo másico 3. Eso, ¿no? Flujo másico 2 más flujo másico 3. Muy bien. Ahora voy a elegir otra persona. Levanten la mano y me dice, vamos Ruth. Sistema 4. Sistema 4 sería flujo másico 1 va a ser igual a la sumatoria del flujo másico 2 más flujo másico 3 más flujo másico 4. ¿Listo, no? Facilísimo es hacer los balances de material para un sistema estacionario. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tenga el chico? ¿Vamos bien? Sí, está bien. Sí, todo bien. Todo fácil, ¿no? Y por si acaso, siempre es una pregunta de balances. Siempre. Siempre. Sea como sea el semestre, siempre entra una. Así que, y vale 25 puntos, así que son 25 puntos fáciles. Aprovechen. Flujo másico 1, flujo másico 2, flujo másico 2. Ya si ustedes quieren, pueden complicar aún más el problema. Si ustedes quieren. O sea, le hacen más tuberías, lo hacen más chico, más grande. Ustedes vean. Y a mí una preguntita. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿En qué caso se daría el flujo másico generado? O más adelante se lo va a tocar eso. ¿Cómo flujo másico generado? Por si acaso, lo que él dice es esto. En realidad, un balance de materia engloba más términos, para que lo sepan. Entrada menos salida, más generado, menos consumo, igual a acumulación. A eso te referís, ¿no? A ese generado. Sí, ya. Ya. Ese generado, por ejemplo, las entradas ustedes ya saben, son las cosas que entran al sistema. Las salidas, ya saben, son las cosas que salen del sistema. Lo generado y lo consumido
hace referencia a una reacción química. ¿Ya? Si hubiese una reacción química, hay que ver cuánto se genera en esa reacción o cuánto se consume. Y ya bueno, lo acumulado ya lo que ustedes saben, ¿no? Es la cantidad de materia que hay dentro del reactor o dentro del equipo. Luego se llama acumulado. Nosotros no vemos generados ni consumo, porque no vamos a tocar reacciones químicas. Eso lo vamos a, literal lo vamos a ver conmigo, pero en reactores, ¿no? Bueno, también se hicieron. Lo vamos a ver en reactores eso. Ya, de igual forma creo que lo ven un poco en reacciones 1. La verdad es que no tengo bien entendido, creo que no se ve con reacción química. No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo, pero sí lo van a llegar a ver en reactores. En cualquiera de los reactores lo llegan a ver. Así que en fenómeno no se preocupen, no vamos a llevar consumido ni generado. Solamente entrada, salida y acumulación. Nada más. ¿Alguna pregunta o alguna duda que quieran repasar sobre lo que son balances de materia para poder finalizar y cerrar esto? Yamil, disculpa, ¿puedes volver a explicar sobre las consideraciones en el flujo másico? Sí. ¿Qué Por favor. consideraciones? ¿Qué consideraciones, disculpe? Que si no fuera estacionario, si no fuera estacionario o sí, siempre el ingeniero va a poner estacionario, y si no lo pusiera, tenemos que asumir que es estacionario. Muy buena pregunta. ¿Qué pasa si no me dicen? Nunca les va a decir que el sistema es estacionario, la verdad. Ustedes tienen que poner considerando que el sistema es estacionario. Por eso es que existe esta parte de consideraciones, ¿no? Para que usted agarre y escriba qué tendría que considerar para aplicar lo que va a usar. ¿Ya? En fenómenos de transporte, en transferencia y cantidad de movimiento, la mayoría de los sistemas que vamos a analizar son estacionarios. Ustedes no se preocupen con los sistemas dinámicos, no vamos a tocar sistemas dinámicos, solamente vamos a tocar sistemas estacionarios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo considero que el sistema es estacionario, todas mis derivadas en función del tiempo valen 0. ¿Por qué? Porque para un sistema estacionario, las propiedades dentro del sistema no varían en función del tiempo. Entonces su derivada es 0. No quiere decir que la masa sea 0 o que esa propiedad sea 0, por favor. Significa solamente que no varía. Si empezó con 5 kilos dentro del reactor, mientras el sistema sea estacionario siempre van a haber 5 kilos o aproximadamente 5 kilos. No significa que la masa sea 0, no significa que el valor sea 0. Eso lo vimos en una clase, ¿no? Significa que el valor no varía. ¿Estamos bien, Andrea? ¿Se entendió esa parte? Sí. Eso. Listo. Pasamos entonces. ¿Qué pasó? También se considera, o no tiene nada que ver que está incluido newtoniano o no newtoniano. Ya, si usted gusta, puede colocarle ese fluido newtoniano. Está bien. También puede colocarle fluido newtoniano. También. Está perfecto. Más que todo, si a nosotros nos interesa que sea newtoniano o no, cuando vamos a ocupar la viscosidad, más que todo. Pero a veces si hay que ocupar la viscosidad, creo que hay que ocupar. Cuando definimos el número de reinos hay que ocupar la viscosidad, entonces nos conviene colocar que el fluido es newtoniano. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Otra pregunta? Y a mí una pregunta. ¿Sí? La diferencia entre estado y sistema. Recuerdo que en el anterior semestre el ingeniero nos dijo que tomemos como estado estacionario y no sistema. Ya, lo que pasa es que, está bien. Lo que pasa es que si yo hablo de un sistema, por ejemplo, un sistema puede ser dinámico o estacionario, ¿ya? Pero el estado en sí hace referencia en qué parte del ciclo de la máquina nos encontramos. Bueno, yo le coloco la verdad sistema, pero si él quiere que le coloquemos estado está mejor.
Vamos a definir eso. Un sistema, ya los que están conmigo en termo ya saben que es un sistema, ¿no? Un sistema es la porción del universo que va a estar sometida a un estudio. Eso es un sistema, una porción del universo que va a estar sometida a un estudio. Vamos a decir esto, una porción del universo que yo voy a someter a un estudio. Todos los sistemas, o sea, todos los equipos, cuando arrancan, o sea, cuando ustedes prenden un equipo, ese sistema o ese equipo está entrando en un estado estacionario, perdón, está entrando en un estado dinámico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes prenden un equipo, recién al arrancar el funcionamiento o la operación de dicho equipo, no se mantiene como que una producción fija o no se mantiene como que un valor fijo. Por ejemplo, a ver, cuando ustedes están calentando algo, digamos su horno, ustedes ponen el horno a 160 grados centígrados. Pero yo les pregunto, ¿será que tras que prenden el horno llega a 160 o no? ¿O va subiendo gradualmente? ¿Qué pasa? Va subiendo. Eso, no, va subiendo gradualmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes están teniendo un sistema dinámico, porque la temperatura dentro del horno va variando en función del tiempo. Pero llega un momento en el que el horno alcanza los 160 y se mantiene ahí, en 160. Una vez que ya la propiedad no varía en función del tiempo, este sistema pasa de un estado dinámico recién al estado estacionario. Y si usted apaga el horno, ¿qué va a pasar con la temperatura? ¿Va a bajar de cajón a temperatura ambiente o otra vez va a bajar gradualmente? Va a bajar gradualmente. Va a bajar gradualmente, ¿no? Entonces va a entrar a un estado dinámico de nuevo, porque la temperatura va a variar con el tiempo. ¿Ya? Es por eso que normalmente se le dice estado, porque ese sistema puede experimentar diferentes estados de funcionamiento. Más que todo, no es que, si yo le puedo, es verdad, tiene razón el ingeniero, si yo le pusiese acá sistema siempre dinámico, o sea, si yo le pongo sistema dinámico, estaría diciendo que ese sistema siempre es dinámico, siempre varía, pero no es así. Normalmente los equipos en la industria experimentan este ciclo. Al prender, estado dinámico, al prender. Al mantenerse en funcionamiento, estado estacionario. Al apagarse, estado dinámico de nuevo. ¿Ya? Entonces mejor, sí, vamos a colocarle estado estacionario y ya sistema isotérmico. Aquí sí está bien que le ponga sistema isotérmico, ¿por qué? Porque ese sistema yo voy a considerar que no varía la temperatura. Es un sistema isotérmico, entonces sí está bien sistema. Pero ya aquí le ponen estado estacionario para evitarnos esa diferencia de palabras con el ingeniero. ¿Estamos, Deiner? Sí, gracias por la aclaración. Muy bien. ¿Otra consulta, otra duda, chicos? También se podría decir flujo estacionario. ¿Qué cosa? También se podría decir flujo estacionario. No, yo no le pongo flujo estacionario, ya no. Le pongámosle estado porque el ingeniero le coloca estado y él va a ser el que revise su parcial. Así que pongámosle estado. ¿Otra consulta, chicos, o seguimos? ¿Me están entendiendo la verdad o estoy explicando muy rápido? ¿Se está entendiendo? Sí. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar al otro balance, ¿ya? Vamos a pasar al balance de energía. Normalmente un balance de energía se hace, para que ustedes sepan, normalmente un balance de energía se hace cuando el sistema es no isotérmico, o sea, cuando la temperatura varía. En esos casos a nosotros nos importa el balance de energía. Pero ¿qué pasa en el transporte de fluidos? ¿Qué pasa en la mecánica de fluidos? Ya ustedes saben y son conscientes de que un tipo de energía siempre se transforma en otro, ¿no? ¿Qué ley es la que me dice eso? Que un tipo de energía solo se transforma en otra y no se consume ni se crea ni nada de eso. ¿Qué ley es? Conservación de energía. La ley de la conservación de la energía.
pero ustedes lo vieron como ley de termodinámica. ¿Qué ley es la ley de conservación? Es la primera ley. No se crea desde el frío, solo se transforma. Eso, muy bien, no es la primera ley. La primera ley de la termodinámica me dice exactamente lo mismo, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué pasa? Si bien el sistema es isotérmico, existen diferentes tipos de energía que tal vez no están ligadas a la temperatura. Entonces, nosotros vamos a conocer ahora la energía mecánica. La energía mecánica. Entonces, lo que vamos a hacer es un balance macroscópico de energía mecánica. Para eso, yo se los presento el balance. Se lo presento. Fíjense, véanlo, analícenlo. Este es el balance general de energía mecánica, para un sistema isotérmico. ¿Qué pasa con cada uno de estos términos? Porque sobre todo a mí lo que me interesa saber es el significado de cada uno de esos términos. Es decir, con qué va ligado. Entonces vamos a empezar con el primer término. Dice un medio de la velocidad al cuadrado. ¿Con qué tipo de energía piensan que va ligado? ¿Qué tipo de energía me relaciona a la velocidad? ¿Lo vieron en física 1? ¿Qué tipo de energía relaciona? Cinética. Cinética. Energía cinética. Eso, ¿no? La energía cinética. Entonces este primer término que involucra la velocidad habla sobre la energía cinética. Este otro término dice gravedad por variación de alturas. ¿Qué tipo de energía va ligado a la altura? Potencial. Energía potencial. ¿Qué tipo de energía potencial? Lo agarré. ¿Qué tipo de energía potencial? Hay dos tipos de energía potencial. Energía potencial elástica, que va ligada a los resortes, y la otra que va ligada a la altura de referencia sería energía potencial gravitacional. Esta energía que va ligada a la altura a la cual se encuentra un sistema, o se encuentra un punto, es la energía potencial gravitacional. Siguiente término, este integral. Aquí no se dejen agarrar ya. Normalmente este término se le denomina como energía ligada a la presión, o sea, es la energía de presión, pero también se la conoce como la energía de Gibbs. Este término hace referencia a la energía libre de Gibbs, ¿ya? Pero en palabras comunes hace referencia a la energía de presión. Este término de acá, W, vamos chicos, ¿a qué creen que va ligado? ¿Trabajo? Eso, ¿no? Esa W va ligada a lo que es el trabajo mecánico. Es decir, ese término a mí me va a importar cuando dentro de mi sistema haya una bomba o haya un equipo que consuma o que me realice trabajo. En ese caso me va a importar. Si no hay bomba o si no hay ningún equipo que consuma o realice trabajo, yo puedo eliminar el trabajo mecánico. ¿Estamos? Sí. ¿Listo? Muy bien. Este otro término de acá, esto es algo nuevo para ustedes, pero ya lo vieron. Esta E hace referencia a las pérdidas de energía por fricción. Ya habíamos hablado de lo que es la fricción, ¿no? ¿Sí o no? Hablamos un poco sobre lo que es la fricción en la anterior clase, o sea, creo que el miércoles. Ya. De nuevo. ¿Esa pérdida de energía es igual a pérdida de material? No, pérdida de energía por fricción. Ya. Pérdida de energía por fricción. Aunque sí, normalmente la pérdida, ustedes saben, ¿no? Es que cuando se friccionan dos materiales, por ejemplo, si friccionan una goma o, a ver, un ejemplo más casual, ubican el sistema de freno de una moto, ya, ubiquen el sistema de freno de una moto, de una bici, mejor de una bici. ¿Qué pasa con ese sistema de frenos de la bici? Ustedes cuando van ocupando el freno, su bici se va deteniendo porque van perdiendo energía por fricción, por el toque entre el freno y su llanta.
Pero también, ¿qué sucede así en la vida real, ¿no? ¿Qué pasa? Su freno se va desgastando. Se va desgastando. ¿Por qué? Si la fricción normalmente conlleva un desgaste del material. Siempre la fricción conlleva un desgaste del material. Hasta incluso, ubíquense lo que es el jabón de exfoliación, algo así. Esos jabones para el rostro, para todo eso, que tienen como tipo texturas así en la parte superficial. Eso, por ejemplo, lo que hace es friccionar la piel con la parte media crujiente del jabón y provoca de que nosotros vayamos perdiendo piel. O sea, sería la piel que está en la parte superior, en la parte externa del cuerpo. Pero todo eso debido a la fricción. La fricción normalmente sí está ligada al desgaste del material. Y el desgaste del material normalmente está ligado a la pérdida del material. Pero eso es algo más minucioso. Solamente a mí me interesa que ustedes sepan que se pierde energía porque haya contacto de cuerpo a cuerpo. Nada más me importa. ¿Ya? Y eso significa pérdidas por fricción. Pérdidas de energía por fricción. Y por último, este término de acá significa acumulación de energía total. O sea, es la variación de la energía total. Entre paréntesis, el término de acumulación. Pregunta, si el sistema es estacionario, ¿qué va a pasar con esa derivada? Se convierte en cero. Pero va a valer cero, ¿no? Muy bien. Y listo. Entonces ya conocen ustedes su balance de energía mecánica. Nada más. A ver qué dice acá. Ya. ¿Qué pasa? Hay un término que nosotros mencionamos, que es el término del integral, ¿no? Entonces, ese término del integral, yo tengo que resolverlo. Para eso, tengo que analizar algún caso específico o algún caso que yo vaya a tener. Fíjense, si analizamos el caso de un líquido, yo tengo que... El sistema es isotérmico. De cajón tengo que el sistema es isotérmico. Y además tengo de que los líquidos son incompresibles. O sea, son incompresibles. Si el sistema es isotérmico y el fluido es incompresible, quiere decir que la densidad es constante. Ustedes ya lo tenían claro. Entonces yo voy a aplicar esa consideración en mi balance. Fíjense lo que sucedió. Pero aquí me equivoqué. Aquí. ¿Qué pasa? Fíjense. Si mi densidad es constante, yo puedo sacarla afuera de la integral. Porque es constante, ¿no? Y todo lo que es constante sale afuera. Entonces me quedaría 1 sobre densidad. Entonces acá, ¿qué me queda? Integral de la diferencial de las presiones no es nada más que la variación de las presiones. Ya eliminé la integral considerando de que el sistema era un líquido. Ahora lo voy a arreglar de acá. Esto estaba dividiendo. ¿Ya? Entonces el balance para un líquido me quedaría de la siguiente forma. De esta manera. Ahora, si yo analizo el caso de un sistema estacionario, se elimina la diferencial y mi balance quedaría más sencillo. Me quedaría de la siguiente manera. Así. Y este es el balance que normalmente vamos a ocupar en lo que es transferencia de cantidad de movimiento. Tal vez ustedes me digan, pero ¿qué son esos deltas? No son nada más y nada menos H2 menos H1, o bueno, acá se le coloca Z a veces, Z2 menos Z1. Acá, por ejemplo, delta P sería presión 2 menos presión 1, y acá sería variación de velocidad al cuadrado, llegaría a ser velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación que nosotros vamos a ocupar. Yo tengo la costumbre de colocar el término de la presión al inicio. Se ve mejor, pero es indiferente. Yo tengo la costumbre de utilizar esta fórmula. Esta es la fórmula que se utiliza cuando el sistema es estacionario y cuando el fluido que está circulando por la tubería es un líquido. Si es un líquido y el sistema es estacionario,
sencillamente en vez de ocupar la integral y todo eso, puedo ocupar esta fórmula. Entonces yo necesitaría solamente 2 puntos para realizar mi análisis. El chiste va a estar que ustedes sepan dónde colocar esos 2 puntos. ¿Preguntas, dudas, chicos, hasta acá? ¿Consultas? ¿Se entendió esta parte de los balances de energía? Esta fórmula donde dice entonces es solo para líquido y el anterior entonces sería para también gas y todo eso. No. Esta fórmula acá que dice el primer entonces es cuando es un líquido. La integral se elimina porque la densidad es constante y puede salir afuera de la integral. Pero si yo considero de que el sistema, además de que sea un líquido, es estacionario, entonces también sería la diferencial, ¿no? Y me quedaría acá en cero. Esto es para ya un caso de un líquido en un sistema estacionario. Más específico. ¿Sí? Consultas, dudas, chicos, preguntas. ¿Entendieron todo lo que hablamos hoy? Yamiro, por favor, ¿podés poner la anterior diapositiva para que le saque captura? Está en el video igual, en el video número 10, creo. Capítulo 10, por ahí lo pueden encontrar. Claro que arreglan esas cositas que me olvidé corregir. Creo que en el video lo sale explicándolo así, no me habrá dado cuenta. ¿Ya? ¿Me dicen? ¿Se entendió? Y la verdad que a mí me interesa más que todo que no que la clase, o sea, no que avancemos harto, pero sí que avancemos algo consistente, ¿no? Que sea algo más consistente. Una consulta, Yamil, si no tuviera la densidad constante, ¿cambiaría la fórmula? Cambia. ¿Cuándo no va a ser la densidad constante? Cuando no es incompresible y tiene cambio de presión. Ya, pero ¿cuándo? Es que aquí también puede haber un cambio de presión por si acaso. No significa que porque es un líquido no vaya a haber cambio de presión. Hay cambio de presión. Pero lo que pasa es que al líquido la verdad es que no le influye ese cambio de presión. ¿Cuándo la densidad no va a ser constante? Cuando es un gas. Eso, nada más. Cuando es un gas. Cuando es un gas, la densidad no va a ser constante. Entonces yo tengo que buscar la forma de resolver la integral. Ahí ya va a depender de la habilidad que ustedes tengan para manejarse. ¿Saben qué? Vamos a hacer para un gas, para que lo tengan. Espero que tengan menos su formulario, ¿no? O sea, que estén aumentando estas cositas, ¿no? Porque el otro que ustedes tienen viene siendo lo más distintos. Vamos a decir para el caso de un gas. Así aumentamos un poco el contenido. La densidad va a ser variable. Fíjense. Vamos a analizar el caso de un sistema estacionario también. Porque es lo que más nos interesa. No, mejor eso lo vamos a ver después. Aquí está. ¿Qué pasa si fuese un gas? Si fuese un gas, la densidad no fuese constante, porque va a variar, ¿no? Entonces, este término no me quedaría de esa forma. Seguiría estando de forma integral. Seguiría de esta manera. dP sobre la densidad. ¿Cómo resolverían esa integral? Si la densidad es variable, yo tendría que buscar una función que me relacione la densidad con la presión. ¿Tengo alguna relación así? Para un gas. Tengo, ¿no? Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? Que la densidad, aquí lo habíamos demostrado, ¿no? Que la densidad de un gas
va a ser igual a la presión por el peso molecular, por todo eso. Entonces yo sencillamente pudiese reemplazar la integral y me quedaría de la siguiente manera. Si lo hago o si lo trato de hacer un poco más pequeño, ¿qué pasa? Yo sé que el peso molecular del gas es constante, porque el gas no va a variar. La R es constante, la T también es constante. Entonces, como todo esto es constante, puede salir afuera de la integral. Si yo lo quiero ordenar aún más, extremos con extremos y medios con medios, esa RT va a pasar acá arriba. Entonces me queda de la siguiente forma. Entonces ahí recuerdo, ¿no? La integral de dx sobre x va a ser igual a logaritmo natural de x, ¿no? En otras palabras, esto llegaría a ser igual al logaritmo natural de la presión. Pero no nos olvidemos de que esto está estudiado en 2 puntos. Entonces llegaría a ser una integral definida. Llegaría a ser punto 1, punto 2. Si yo reemplazo límite superior, logaritmo natural de presión 2. Menos límite inferior, logaritmo natural de presión 1. Pero nosotros sabemos que una resta de logaritmos no es nada más y nada menos que una división. Entonces yo podría colocar esto en un mismo logaritmo. Llegaría a ser, lo voy a dejar así un poco largo, pero para que puedan ver los pasos. ¿Qué pasa? Como esta es una resta de logaritmos, yo sé que una resta proviene de una división. Entonces esto no es nada más y nada menos que el logaritmo natural de presión 2 sobre presión 1. Y aquí está. Este es el caso para un sistema gaseoso. Y si fuese estacionario, lo único que cambia es que la variación es igual a 0. Y se acabó. Ahí está la fórmula para un gas. Ya si ustedes quieren, aquí en vez de ponerle delta, lo dejamos como el otro, ¿no? Un medio de velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Y acá lo dejamos en Z2 menos Z1. Y listo, se acabó. Preguntas, dudas, chicos. ¿Se entendió esta parte de la integral? Yo sé que tal es un poco complicado, pero me avisan. ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Y tú a la demostración? Sí, también. Entonces eso, ya saben, esto es para un gas que sea o sea, que también el sistema sea isotérmico. Y la otra fórmula es para un líquido, Fórmula para un líquido, fórmula para un gas. Ya saben. ¿Una consulta o alguna duda de la clase de hoy? Una consulta, en el examen del ingeniero nos pide demostración. No les pide demostración, la verdad. Pero sería bueno, y bueno, eso tampoco tardan tanto. Si ya se la saben la demostración de memoria, ya solamente aplicar la integral. Y la verdad es que ni siquiera van a tocar muchos gases, van a tocar más que todo líquidos. Entonces directamente se ocupa esta fórmula. Colocan la fórmula general y ya luego le pasan a esta fórmula, nada más. Disculpa, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuando hiciste el caso de los líquidos a la integral, ¿qué pasó con la constante de integración? ¿O dónde se está? ¿Cuál constante de integración? Ahí en delta P sobre la densidad. No Ah, ya. buscaste la fórmula y la constante, no sé. Es importante porque es una integral definida. Eso ya me quitó las palabras, no es eso. ¿Qué es lo que pasa? Yo sé que aquí tal vez no se ve la integral definida, entonces la vamos a hacer. No se olviden, aquí estaba así. Diferencial de presión sobre densidad evaluada en el punto 1 y el punto 2. ¿Qué pasa? Esto lo voy a liberar pues ahora. ¿Qué sucede?
como la densidad es constante, sale afuera el integral, ¿no? Ya, salió. 1 sobre densidad. Y ahora me quedaría sencillamente integral de la diferencial de presión, lo que llegaría a ser solamente presión. Pero como está definida, sería límite superior, presión 2, menos límite inferior, presión 1. Pero presión 2 menos presión 1 es lo mismo que decir delta de presión. Es lo mismo que decir delta de presión. Es lo mismo. Es como si aquí dijese presión 2 menos presión 1. Yo lo coloqué en delta porque todo lo demás estaba en delta. No coloco constante integración porque es una integral definida. Y una integral definida no tiene constante integración. ¿Se entendió, Daniabel? Sí, sí se entendió, es que como en la fórmula que viste al principio no había los límites. Ah, claro, ¿no? Sí, no coloco los límites porque me pasa a veces. Pero la vamos a colocar para que no haya esa confusión. Ya, otra consulta, otra duda, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Dudas, consultas? Disculpa, Yami, la integración de presión ¿no sería logaritmo de presión? ¿En cuál parte? ¿Para un gas o para un líquido? Líquido. Para un líquido. Dice, ¿no sería logaritmo de diferencia de presión sobre presión? Por si acaso, este es densidad, ¿no? No es presión, este es no. No es lo mismo. Yo sé que parecen. Mejor para que se vea la diferencia. Ahí. No, digo en... Tal vez se refiere a los gases. No me dijo lo mismo. Sí, los gases, me equivoqué, perdón. Ya, gas. Pero en gas sí le pusimos logaritmo. Sí, ya, perdón, me equivoqué. No, tranquila. Yo sé que a veces uno igual me he confundido con eso de la presión y la densidad. Son igualingos. Parecidos, ¿no? Otra consulta, otra duda, chicos. ¿Estamos bien? Sí, está muy bien. Estamos bien. ¿Se dejan entender, no? Listo. Entonces, para no aburrirlos más, aquí vamos a cortar la clase. ¿Ya? Sé que no hemos visto balance de energía en ejercicios. Por si acaso, ustedes ya están listos para hacer hasta la pregunta... Son 19, ¿no? Hasta la pregunta 15 ya pueden hacer su práctica. Vamos a avanzar el día miércoles 1 o 2 ejercicios de balance de energía y ya pueden acabar su práctica. También una preguntita. ¿Qué pasó? ¿El práctico hay que hacerlo en Word o a mano? Háganlo ¿cómo se llama? En la mano, en hoja. Lo hacen en hoja, le sacan fotos y lo colocan en un PDF. Y ese PDF es solamente un documento, no un PDF, van a subirlo a donde yo les diga. Ya, normalmente creo una cosita de Classroom y ahí lo hago subir. No me pregunten el código, yo se lo voy a mandar. Todavía no es momento de que lo presenten el práctico, así que no se preocupen. ¿Otra consulta, otra duda, chicos? Disculpe, Yamil, hasta acá, ¿en dónde entraría lo que es el gradiente, por ejemplo, el gradiente de presión? ¿Dónde leyó usted gradiente? Lo vi que estaba explicando un balance en uno de sus videos y preguntaba si lo va a explicar. ¿Gradiente? Pero miremoslo el video, ahí está el gradiente. ¿Qué es lo que pasa? Yo me explico mucho gradiente, porque, bueno, ya lo explico en el video, ¿no? Pero ahorita no quiero explicar gradiente, porque estamos queriendo continuar el avance de los ingenieros. Entonces, vamos a ver. Como me preguntaste, vamos a desglosar un poco. ¿Qué pasa con un gradiente? Un gradiente no es nada más y nada menos que una sumatoria de variables parciales, ¿no?
Por ejemplo, si ustedes hacen referencia al gradiente de presión, en realidad lo que están viendo ustedes es una sumatoria de hartas diferenciales. Es decir, si yo hablo del gradiente de presión, tendría que decir sobre cómo varía la presión en el eje X, más cómo varía la presión en el eje Y, más cómo varía la presión en el eje Z. Eso es un gradiente. Es una variación de esa magnitud, pero en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que esta variable, esta diferencial del gradiente es una diferencial, o sea, es una expresión que me relaciona cómo varía ese dato o esa variable en torno al movimiento, o sea, en torno a todas las direcciones del universo. Entonces, ¿qué pasa? Mi gradiente es la sumatoria de la variación de esa variable en cada una de las direcciones. Pero, normalmente las variables no varían de la misma manera en todas las direcciones. Es decir, puede ser que varíen en una dirección más que en la otra. En el caso de la presión, si yo considero, vamos a hablar de la vida real, voy a considerar el eje X o el eje Y, el eje X, y voy a considerar el eje Z. Si yo quisiera hacer un poco más sencilla esta expresión, tendría que considerar en qué dirección varía o es más notorio el cambio de presión. ¿Será que si me muevo de izquierda a derecha se nota un cambio de presión? Eso es lo que tengo que pensar. ¿Será que si me muevo de atrás hacia adelante se nota un cambio de presión? Y por último, ¿será que si me muevo de arriba hacia abajo se nota un cambio de presión? Vamos a eso. Eje Y, eje X y por último eje Z. En el caso de la presión, normalmente adelante o atrás la presión varía poco. Entonces yo puedo considerar que la presión en el eje Y es despreciable, o sea, la variación en el eje Y es despreciable. Entonces lo voy a más o menos aproximar a cero. También de atrás hacia adelante, o perdón, de izquierda a derecha, en torno al eje X, también se puede considerar que la presión no varía mucho. Entonces quiere decir que la presión está ligada a la altura a la cual nosotros nos encontramos, ¿no? Por eso es que dicen la presión a nivel del mar. La presión a una altura de 4.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, la presión normalmente tiene un cambio notorio a medida que nosotros aumentamos la altura. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo reduje mis diferenciales. Como consideré las otras despreciables, llegué a decir únicamente que mi gradiente de presión es igual a cómo varía la presión a medida que se aumenta la altura. Entonces, si fuese otra variable, ¿qué tal si fuese la velocidad? Si fuese la velocidad, de la misma manera, llegaría a ser la variación de esa velocidad en torno a todas las direcciones. Cómo varía de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante o de arriba hacia abajo. Por ejemplo, si yo hago el caso de un fluido que está recorriendo una tubería, yo puedo considerar que dentro de esa tubería, como la altura de la tubería no es tan grande, entonces no experimentaría variaciones de velocidad muy considerables en torno a la altura. Entonces no habría variación de velocidad en torno al eje Z. Además, yo puedo considerar de que atrás y adelante se mantiene más o menos la velocidad, o perdón, de derecha a izquierda se mantiene más o menos la velocidad. Entonces podría decir que tampoco habrá una variación considerable de velocidad en esa dirección. Pero yo sé que mientras más larga sea la tubería, más variación de velocidad va a haber. ¿Por qué?
porque la presión va a caer, porque se pierde energía por fricción, por un montón de factores. Entonces yo puedo considerar que la velocidad va a tener su mayor variación según qué tanto crece la tubería. Entonces así se analiza un gradiente. Un gradiente se lo analiza en todas las direcciones, pero se va considerando en cuál dirección se nota más el cambio. No sé si me explicaré en esta parte. ¿Quién preguntó? Yo. Entonces, usted dice que desprecia las derivadas locales en X y Y porque no hay efecto, no hay mucho efecto en esas direcciones. Exactamente, no hay mucho efecto. No es como que yo les diga, si bien puede variar un poco, digamos que aquí varíe a medida que vamos a hablar de la presión. Ya. Digamos aquí variaba, no sé, aproximado 0,01. Aquí variaba 0,05, pero en torno a la altura variaba 100. Entonces, ¿cuál es la variación más sustancial? O sea, ¿cuál es la variación más considerable? En torno al eje Z. Entonces va a dar lo mismo que yo le sume estas dos. Se vuelve despreciable. Entonces, una gran aproximación sería esta. Me facilita el cálculo analítico y me da un resultado casi exacto. Ustedes saben que la ingeniería en sí se trata de aproximaciones. Para eso llegan los métodos numéricos, ¿no? Para aproximar el resultado de la ecuación no lineal. Lo que nos interesa es como que una muy buena aproximación. Más que el resultado exacto, una muy buena aproximación. Y se nos facilita el cálculo. Listo. ¿Estamos choque? Sí, gracias. Otra consulta, chicos, otra duda. Algo antes que nos despidamos. Miren que ya se van saliendo bien. Dice. Entonces, por eso la diferencia a veces Z2 menos Z1. ¿Qué cosa, disculpa? La diferencia de presión bajo la presión Z2 menos Z1, entonces eso sería por la dirección que está ¿no? No, esto ya va más ligado, por ejemplo, ya aquí nada que ver con lo del gradiente. Se puede más o menos como que relacionar uno con el otro, pero ¿qué pasa? Esto de Z2 y Z1 solamente hace referencia a la energía potencial, ¿ya? Aquí yo le puse porque era una dirección, o sea, yo llamé a la altura de GZ, por eso le puse diferencial de Z, pero yo llamé a esa altura dirección Z. Yo tranquilamente podría haber dicho que la altura era dirección X. Es indiferente, más que todo traten ustedes de analizar el significado. Esto es energía potencial. Es energía potencial, nada que ver a la energía de presión. Nada que ver. Ya vamos a ver eso del balance. No se me complique. Usted separe las cosas. Ya estamos en una, separe las cosas. Ya después cuando lo veamos aplicado en problemas, ya iba a darse cuenta de a qué me refiero. ¿Listos? Entonces aquí la cortamos ya, chicos, disfruten su día y nos vemos el miércoles. Ya, nos vemos, se cuidan y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Camilo. Hasta luego. Gracias.